Buenas noches, queridos amigos de la 977 Social Club. Aquí estamos en otro episodio más de Mate, Tabaco y Rock. En este lunes fresquito, 20 de octubre. Antes de comenzar con las bandas de hoy, vamos a recordar como siempre nuestras vías de comunicación. WhatsApp 3758 52 13 81. Twitch y YouTube Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X @socialclub OK con doble K. Como siempre les hago la aclaración de que por YouTube no van a ver el programa en directo, sino que van a ver lo van a ver en diferido sin la música. Sin embargo, la producción ha dejado un link que los va a llevar a Spotify, donde van a encontrar todos los temas que estamos pasando en los sucesivos programas. Vamos a hablar de algunas bandas que fueron injustamente olvidadas, digamos, un poco, ¿no? Pero que dentro de todo dejaron una pequeña huella dentro de lo que es nuestro rock argentino. La primera que seleccioné para hoy, hablando de digamos, como les digo siempre, como me gusta decir, la explosión de bandas post conflicto de Malvinas, es Duna, grupo nacido en 1985, integrado por Alejandro Villanueva, Luciano Del Bene, Raúl Arbelvide y Marcos Marafiotti. Comienza con un estilo entre el post-punk y el new wave, con obviamente la estética en sonido marcada de los 80, ¿no? Influencias obviamente de Soda Stereo, Fricción, Sobrecarga, mezcla un poco de Cure y Duran Duran. Grabaron su LP debut en el estudio Moebio, editado por el sello DG. Villanueva, Marafiotti y Del Bene formaron luego Los Abejorros. Entre lo más difundido de la banda se encuentran los temas como por ejemplo Final Marruecos, que vamos a escuchar ahora, Mente Moderna, Taxi New York y Mundo Digital. Pero vamos ahora a escuchar Final Marruecos. Bueno, escuchábamos Final Marruecos a cargo de Duna. Te contaba que la banda se formó en el año 85, graban 2 discos. El primero es Duna en el año 87 y en el 89 lanzan Un Grito Más, tras lo cual se separan por diferencias personales y con la marca Duna, ya que Fiat la registró para uno de sus modelos, ¿no? En el 87, cuando lanzan su primer trabajo, telonean a The Bolshoi en el Estadio Obras, y posteriormente a la tremenda banda de la cual ya hemos hablado acá, Sumo. Al comienzo de los 90, al comienzo de los 90 cambian el nombre por Los Abejorros, que te comentaba antes, con los mismos integrantes, pero sin Arbelvide y con un fuerte cambio musical. Graban el álbum Por unas monedas en el 93 con la producción de Rinaldo Raffanelli, legendario bajista de Sui Generis, ¿no? y muchas bandas más, por supuesto. En este disco se destaca su corta difusión, que trepó bastante en los rankings, tanto en TV como en radio, que es Calle Abajo. Tras lanzar el disco vuelven al Estadio Obras para ser teloneros de Los Piojos y llegan después a lo que fue tal vez el punto más alto del lanzamiento en su carrera, actuando como banda de soporte de Paul McCartney en el Estadio de River a finales del 93. 2 años después, en el 95, Los Abejorros se presentan en Ferro, teloneando a Roxette. Fíjate los nombres que te estoy tirando, ¿no? Por eso te digo que estas bandas fueron un poco injustamente olvidadas. Vaya uno a saber por qué, ¿no? O sí, uno sabe por qué, pero no lo vamos a discutir ahora, ni acá.
En 2000 finalmente la banda se disuelve, así que vamos a escuchar otro cortecito justamente de Un Grito Más, el tema que le da título, Un Grito Más. Bueno, ahí escuchábamos Un Grito Más a cargo de Duna y así nos despedimos de esta banda que quizá en algún momento volvamos a tocar, dado que las carreras de sus integrantes se mezclan con otros, como ocurrió históricamente en nuestro rock argentino, ¿no? Gracias a Dios. Vamos a pasar ahora a la siguiente banda, que es una suerte de supergrupo argentino también, adscripto al movimiento post-punk y el New Wave, también formado en 1985, igual que Duna, pero con tipos que ya tenían otro peso. Por ejemplo, Richard Coleman en guitarra y voz, Gustavo Cerati en guitarra, Gonzo Palacios en saxo, Celsa Melgoulan en voz y coros y Cristian Basso en bajo. Hablamos de Fricción, banda que tuvo un paso efímero, pero que dejó una linda huella, ¿no? Duró 3 años debido a las complicaciones en las agendas de, de las bandas que tenía cada uno de sus integrantes. Recordemos solamente Gustavo Cerati con Soda Stereo, ¿no? Pero digamos que ese paso así efímero les ganó les ganó el favor del público y la aclamación como una de las bandas emblemáticas o más emblemáticas de la era dorada del rock argentino. Liderada por Richard Coleman, nació de la necesidad de cada integrante de componer sus canciones, ¿no? Fueron elegidos banda revelación en el año 86 por el suplemento Sí de Clarín. En ese mismo año, Cerati produjo el primer álbum de la banda llamado Consumación o Consumo. En este trabajo se suma la participación de Gonzalo Palacios en saxo y Celsa Melgoulan en coros. Se destacan los temas Perdiendo el Contacto, Auto sobre mi cama y Arquitectura Moderna, con Cerati como guitarrista invitado. Dieron recitales en La Falda, en el Festival de La Falda y en el Teatro Santa María, entre otros. Quizá uno de los trabajos más difundidos, de las pistas más difundidas, fue el cover de Héroes del tema de David Bowie. Así que como ya nos vamos acercando de a poquito a la pausa, a la unidad que tiene este programa, vamos a tirar los dos temas juntos. Uno es justamente Héroes, cover del tema de David Bowie, y Perdiendo el Contacto, que pertenece al primer disco Consumación o Consumo. Así que escuchamos estos dos temitas de corrido y nos encontramos después de la pausa. Bueno, ahí escuchábamos Perdiendo el Contacto del disco Consumación o Consumo. Como te contaba al principio, había bastantes desarreglos con los cronogramas de los músicos, ¿no? Por ejemplo, Cerati, que lideraba Soda Stereo en ese momento, tenía gran cantidad de conciertos. Al mismo tiempo, Coleman, Basso y Zamalea fueron llamados para acompañar a la banda soporte de Charly García, Las Ligas. En el 87, Fricción ya contaba con una nueva formación. Ingresaron Daniel Castro en bajo, Rolly Ureta en guitarra y Daniel Ávila en batería. Graban el segundo disco para terminar en el año 88, que incluye el tema Héroes que escuchábamos en el cierre del bloque anterior, cover del tema de David Bowie. Lamentablemente este disco no tuvo difusión debido a que la compañía discográfica cerró, lo que llevó a la lenta disolución del grupo en el año 89. En el 92 Richard Coleman forma una banda, Los Siete Delfines, de quienes vamos a hablar en otros capítulos que vienen. También colaboró en los álbumes Ahí Vamos de 2006 y Fuerza Natural de 2009 de Gustavo Cerati, y posteriormente desarrolla una carrera solista editando hasta el momento 5 álbumes de estudio. Vamos a pasar a la siguiente banda, pero primero les recuerdo nuestras vías de comunicación.
Nuestro WhatsApp 3758-521381, Twitch y YouTube Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X @socialclub OK con doble K. La siguiente banda ya suelta un poco el movimiento post-punk y abraza un poco más el pop rock y la New Wave, formado en el año 82, con solamente 2 trabajos de estudio en la corta trayectoria que tuvo. Sin embargo, se posicionaron como uno de los grupos más importantes de la escena del rock argentino de la década del 80. Sus canciones más conocidas son Contractura, Muñecos Uniformes y Héroes Anónimos. Hablamos de Metrópolis. Tuvo su origen en el año 82, cuando Isabel de Sebastián, de quien hablamos cuando tocamos el tema de las mujeres en el rock, y Celsa Mel Gowland convocaron a Richard Coleman y Ulises Butrón, entran en la escena del rock con un sonido bien profesional. Su consistencia musical los ubicaba como una verdadera promesa, cuando en el año 85 editan el álbum debut titulado Cemento de Contacto con la canción Contractura, su exitoso primer corte de difusión de su primer álbum. La banda obtiene la prensa y la rotación necesaria en las radios para enfrascarse en una serie bastante intensa de presentaciones en todo el círculo de pubs de Buenos Aires. También este primer trabajo contenía la canción Mujeres Aburridas, tema compuesto entre Isabel Sebastián y Fabiana Cantilo, cuando ambas formaban parte de las Baby Squids, que también hemos hablado de ellas cuando hablamos de las bandas femeninas. Pero vamos a escuchar el primer tema, que se llama Héroes Anónimos. Bien, ahí escuchamos Héroes Anónimos, a cargo de Metrópoli. En el año 84 pasa esta banda por algunos cambios de integrantes, lo que no les permite mantener la continuidad en las presentaciones en vivo, ¿no? Se incorporan Eduardo Nogueira, Javier Miranda y Marcelo Fink. Richard Coleman decide alejarse para fundar con Gustavo Cerati la banda Fricción, de la cual hablábamos anteriormente. Para el segundo álbum del grupo, Celsa Mel Gowland ya había dejado la banda, quedando Isabel de Sebastián como la única voz femenina, ¿no? Con su disco Viaja el Más Acá, la banda consigue pegar rápidamente el hit Héroes Anónimos, que escuchábamos recién. Este disco los posiciona y confirma como banda de culto. La canción fue reversionada por la banda Catupecu Machu en el álbum en vivo A Morir de 1998. En el 87 la banda, o sea, los integrantes de la banda tienen diferencias entre sí y se transforma en un dúo formado por Isabel de Sebastián y Ulises Butrón. Butrón es convocado por Miguel Mateos para que se integre a su banda, así que termina disolviéndose. Pero vos fíjate qué interesante, ahora este último año, 2025, el 18 de octubre, el sábado pasado, realizaron un recital, digamos, de reunión, y homenajeando, por supuesto, a Ulises Butrón, guitarrista, compositor y figura central de la banda, fallecido en 2019. Así que nos despedimos de Metrópoli escuchando Contractura. Bueno, nos despedimos de Metrópoli por ahora y pasamos a la siguiente banda, ya que el tiempo es un poco tirano y me gustaría escuchar estos 2 últimos temas que están programados. Vamos a hablar ahora de el que fue considerado el primer grupo tecnopop de nuestro país, que tuvo origen en el año 82. Ese año se presentaron en el Bar Rock con un resultado bastante desastroso. Mirá, fueron recibidos con naranjazos y despedidos con piedrazos. Hablamos de Los Encargados, banda integrada originalmente por Daniel Melero en teclados, sintetizadores, guitarra y voz, Luis Bonato, sintetizadores, bajo y batería electrónica, y Mario Zipperman en teclados.
Según una nota de Gloria Guerrero, este trío, o sea, cito, este trío tuvo la espantosa desgracia de ser programado la misma fecha que Riff en el Barrock. Los admiradores del heavy metal se portaron muy desconsideradamente con los muchachos de Mameluco, con una estética a lo Devo, y de un monedazo le abrieron la frente a uno de ellos que debió ser atendido por la Cruz Roja. Fíjate que los productores no tenían mucha cabeza, ¿no? Como para juntar un grupo tecno con una banda de heavy metal como era Riff. Perdón. Ya para 1984 se incorporan Alejandro Fiori y Hugo Feigelman en bajo, guitarra y teclados respectivamente. También participaron, fíjate los nombres, Richard Coleman de Fricción y Ulises Butrón de Metrópoli. Graban 2 discos para productoras independientes que nunca llegan a estar a la venta. Desde el 85 Melero se dedicó a la producción artística de otras bandas, pero no abandonó a los encargados. Silencio, su primer LP del 86, editado comercialmente, fue elegido como mejor disco del año en la encuesta del CIDE Clarín. El hit Sangre en el Volcán fue el mejor tema. En ese mismo trabajo se incluía Trátame Suavemente, que luego popularizaría Soda Stereo, ¿no? Pero acá vamos a escuchar en un ratito la versión original. Recordemos que Daniel Melero tuvo colaboraciones muy estrechas con Gustavo Cerati. De hecho, incluso en el disco Conga, uno de los discos solistas de Melero, aparece Cerati como músico invitado, entre otros, ¿no? Y posteriormente graban un álbum juntos, que es Colores Santos, con la formación Cerati y Melero. Pero vamos a escuchar ahora los 2 temas seguiditos. Escuchamos primero Máscaras Urbanas y después, Orbitando y Trátame Suavemente. Por ahora, yo los voy dejando. Quédense con nosotros porque ahora viene Todo por Radio con una sorpresa muy linda en vivo. Yo me despido, si Dios quiere, hasta el próximo lunes, donde vamos a seguir desgranando algunas bandas de nuestro rock argentino en esto que es mate, tabaco y rock. Así que les dejo mi abrazo y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 20 horas.